Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha Sarvajana patitanam Sahitam pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 1, las preguntas de Vidura. Llegamos al texto 38 ayer. Vemos que Vidura, después de tantos peregrinar, encontró a Uddhava. Es una señal que ya estaba en el proceso del Bhakti. Pero como se enteró de que todos sus parientes habían fallecido, estaba preguntando cómo fue, ¿verdad? Para tener un poco más de conciencia sobre la partida de ellos. Entonces él era muy piadoso, en el sentido que tenía un nacimiento y toda su vida muy piadosa, pero igual él necesitó ir a peregrinar, como leímos el otro día, cuando uno va de peregrinaje ve y busca a Krishna en todas partes, en los templos, en los caminos, toma prashada, busca el Mahaprashada, el Charanamrita. Trata de que el pujari le dé unas flores. Siempre uno está absorto en el Señor Supremo. Y hay algo muy interesante sobre las actividades piadosas. Ahora les voy a ver si encuentro el mapita. Porque hay tres tipos de actividades piadosas. El karma sukriti, que son las actividades piadosas religiosas del karma kanda, con el varnashrama, el dharma, los sacrificios védicos, etc. Los beneficios son obtener belleza, opulencia y educación. Y la referencia está en el Bhagavad Gita. Entonces, karma sukriti es esa práctica de trabajo espiritual o trabajo fruitivo, pero donde uno le ofrece todo al Señor Supremo también y hace todos sus sacrificios y sus actividades religiosas. Después está el Jnana y Yoga Sukriti, que son actividades piadosas en el camino de la trascendencia, como el Karma, Jnana o Astanga Yoga, son los procesos de yoga. Y los beneficios son, si hay una práctica corta, uno puede ir a los planetas celestiales, nacer con opulencia y educación. Y si hay una práctica larga, uno puede tener un nacimiento con personas trascendentalistas. Y el Bhakti Sukriti, las actividades piadosas que se reciben practicando Bhakti Yoga, son actividades del Bhakti como Shravana, Kirtan, cantar, recordar, hacer actividades misioneras. Y estos beneficios dan más oportunidad de seguir practicando el Bhakti en contacto con Krishna y sus devotos puros. Y esto se explica más en el Néctar de la Devoción. ¿Se escucha el ruido que hay afuera? No, No, todo bien. Ah, muy bien. Menos mal. todo tranquilo. Está muy interesante lo que describes, Divi. Sí, entonces, Sri Raga, como no te conectas hace un poquito de tiempo, estamos otra vez viendo el camino de Vidura cuando fue expulsado del reino antes de la batalla de Kurukshetra. Sí, Y él sí. fue a peregrinar y entonces, claro, Con hay un Uddhava Gita, ¿verdad? un Uddhava Gita, Jayadeva. Sri Raga pregunta En si el hay canto 11, está Jayadeva, en el canto 11 creo del Bhagavatam, ¿no? en el canto 11 se retoma toda la conversación de Uddhava, ¿verdad?
Sí, Y Sri Raga pregunta si ese es el Uddhava Gita. sí, en el canto 11. No me acuerdo los capítulos, pero sí está en el canto 11. Muy bien, entonces, Ese ya me lo he leído. sí, ¿verdad? Tú ya te leíste todo el tercer canto, ¿no? Ah, sí, el tercer canto ya casi lo termino. Pero bueno, digo, está bien retomarlo en asociación. Sí, sí, sí. Cosas que no se afianzaron, aquí las vuelvo a, a retomar. Definitivamente. De hecho, tenemos que leer una y otra vez todas las escrituras y siempre se manifiestan nuevas joyas, ¿verdad? Aparte la memoria que se va en el Brahmayoti, entonces siempre necesitamos asociarnos con los devotos y platicar de estos pasatiempos. Totalmente, sí, así es. Pero sí Entonces, es, Vidura y Údava sí está muy lindo. el gran encuentro en la orilla del río Yamuna. Seguimos con, ¿hay alguna duda o seguimos con el texto 39? ¿Quién quiere? ¿Leen, Leo? Sí. Está Draupadi también lista cuando se cansan. Okay, yo leo un hito entonces, a ver. Que está cortito. ¿Cuál el texto? ¿Cuál? 30 y... Sí, leímos el 38 cuando preguntaba por Arjuna. Sigue Ah, el sí, 39. 39. Ujú. Ok, dice texto 39. Yama usatsui tanayau pritaya partai britau pakshma virakshiniva remata udayamride swariktam paratsu parnaviva vajri baktrat. ¿Les va bien a los hermanos gemelos que están protegidos por sus hermanos? Así como el ojo está siempre protegido por el párpado, ellos están protegidos por los hijos de Pritá, los cuales consiguieron de nuevo su legítimo reino al arrebatarlo de las manos de su enemigo Duryodhan, tal como Garuda arrebató néctar de la boca de Indra, el portador de relámpago. Significado. Indra, el rey del cielo, lleva un relámpago en su mano y es muy fuerte, mas aún así, Garuda, el transportador de Sri Vishnu, pudo arrebatarle néctar de la boca. En forma similar, Duryodhana era tan fuerte como el rey del cielo y aún así, los hijos de Pritha, los Pándavas, pudieron arrebatar a Duryodhana el reino que les pertenecía. Tanto Garuda como los Partas son devotos predilectos del Señor, y por eso les fue posible enfrentarse a enemigos así de fuertes. La pregunta de Vidura se refería a los hermanos menores de los Pándavas, es decir, Nakula y Sahadeva. Estos hermanos gemelos eran hijos de Madri, la madrastra de los otros Pándavas, pero Nakula y Sahadeva eran iguales que los otros tres Pándavas, Yudhishthir, Bhima y Arjuna. A pesar de ser hermanastros de estos últimos, debido a que Kunti se encargó de ellos después de la partida de Madri con su esposo Maharaj Pandu. A los 5 se les conoce en el mundo como hermanos propiamente dichos. Los 3 Pándavas mayores cuidaban de los hermanos menores, tal como el párpado cuida del ojo. Vidura estaba ansioso de saber si los hermanos menores aún se encontraban viviendo dichosamente bajo el cuidado de los hermanos mayores, después de que recobraron su reino de manos de Duryodhana. Sigue preguntando ahí, ¿no? Ahora por los Pándavas. ¿Seguimos leyendo? Ok. ¿Otro? Okay. Aho prita pidriyater
Bakarte Rashal Shivaryena Vinapitena Yastueka Burodirato Vijigyen Danur Dvitiya Kukuvashchatashraha. Oh mi señor, vive aún Pritá, vivía solo por el bien de sus hijos huérfanos de padre. De no ser por esto, le hubiera sido imposible vivir sin el rey Pandu, que era el comandante más grande de todos, y conquistó solo los 4 puntos cardinales, únicamente con la ayuda de un segundo arco. Significado. Una esposa fiel no puede vivir sin su señor, el esposo, y por lo tanto todas las viudas solían abrazar voluntariamente el fuego ardiente que consumía al esposo muerto. Ese sistema era muy común en la India, debido a que todas las esposas eran castas y fieles a sus esposos. Más tarde, con el advenimiento de la era de Kali, las esposas gradualmente comenzaron a estar menos entregadas a sus esposos, y el abrazo voluntario del fuego por parte de las viudas se convirtió en una cuestión del pasado. Muy recientemente el proceso fue abolido, pues el sistema voluntario se había vuelto una costumbre social que se realizaba a la fuerza. Cuando Maharaj Pandu murió, sus 2 esposas, Kunti y Madri, estaban dispuestas a abrazar el fuego, pero Madri pidió a Kunti que viviera por el bien de los jóvenes hijos, los 5 Pándavas. Kunti accedió a ello ante el pedido adicional de Vyasadeva. A pesar de su gran congoja, Kunti decidió vivir, no para disfrutar de la vida en ausencia de su esposo, sino únicamente para dar protección a sus hijos. Aquí Vidura hace referencia a ese incidente, debido a que conocía todo lo relacionado con su cuñada Kunti Devi. Queda entendido que Maharaj Pandu era un gran guerrero y que él solo con la ayuda de arco y flecha pudo conquistar los 4 puntos cardinales del mundo. En ausencia de semejante esposo era prácticamente imposible para Kunti continuar viviendo, incluso como viuda, pero tuvo que hacerlo por el bien de los 5 niños. ¿Comentarios? Esa Bueno, era, que ya se abolió esa tradición. la ceremonia Sati, se llamaba, ¿no? A ti, que las obligaban después. Sí, son otros temas de cultura de la vida del guerrero, de los chatrian. Sí. Quemarse junto en la pira funeraria de su esposo, ¿no? Ujú. Muy bien, a ver, ¿nos seguimos? Pero se entiende que es muy importante, mismo si fallece el esposo, que tengan la prioridad de seguir cuidando a los hijos, ¿no? Por eso, Sí, a veces cuando hay muchos problemas, yo recuerdo también, no sé, por ejemplo, situaciones dolorosas en la familia, pero a veces la madre quiere mejor dejar el cuerpo, pero se queda por los hijos. sí, Es exacto. un sacrificio de responsabilidad. Muy bien. Bueno, seguimos, 41. Saumyanushocchetamada pantatam. Perdón. Saumyanushocchetamada patantam. Bratre paretaya vidudrujeyaha. Niryapito yena suhrit swapurya. Aham swaputram samanubratena. Oh tú, el bondadoso, yo simplemente me lamento por Dhritarashtra, el que se rebeló en contra de su hermano después de su muerte. Él mismo me echó de mi propia casa, a pesar de que soy su sincero bienqueriente, porque aceptó la línea de acción que adoptaron sus propios hijos. Significado. Vidura no preguntó por el bienestar de su hermano mayor, ya que no había ninguna posibilidad de que éste se encontrara bien.
solo podía haber noticias de su deslizamiento hacia el infierno. Vidura era un sincero bienquerente de Dhritarashtra y pensaba en él en lo recóndito de su corazón. Lamentó que Dhritarashtra hubiera sido capaz de rebelarse en contra de los hijos de su difunto hermano Pandu y de echarlo a él, a Vidura, de su propia casa, por orden de sus perversos hijos. A pesar de estas acciones, Vidura nunca se volvió enemigo de Dhritarashtra, sino que continuó siendo su bienqueriente. Y en la última etapa de la vida de Dhritarashtra fue únicamente Vidura quien demostró ser su verdadero amigo. Así es el comportamiento de un Vaishnava como Vidura. Desea todo lo auspicioso incluso para los enemigos. Comentarios. Él deseaba todo lo auspicioso para sus enemigos, pero no olvida tampoco. Y como Uddhava era su amigo, quiso también revelar su mente, ¿no? Pero como señala aquí que fue el único porque ya al final, bueno, lo que ya se explicó en el primer canto, ¿no? Cuando le fue a predicar a Dhritarashtra. Dice que es su verdadero amigo, pues el amigo le dice, un amigo siempre dice la verdad tal como es para el mayor beneficio. Y a su hermano, aunque le dijo las cosas de una manera muy directa, no lo hizo con un sentimiento de crítica, sino para el bienestar de Dhritarashtra, ¿no? Diciendo lo que estaba viviendo de las obras de Bhima, después de que los había querido matar, ahora estaba viviendo ahí como de arrimado y que eso se veía muy mal de su parte, ¿no? Que por lo tanto tenía que abandonar el hogar. Pero todo eso lo hizo con un sentimiento de que es lo que le convenía. Y a pesar de haber sido instruido por un Vaishnava puro como Vidura, él no pudo alcanzar Goloka Vrindavan, ¿no? Por todas las ofensas que había cometido los devotos de Krishna. Pero él trató de hacer todo lo posible para poder elevarlo de esa situación, ¿no? De ofensiva que había tenido para con todos los hijos de Pandu y poder elevar su conciencia. Yo creo una de las enseñanzas que más así como que me han quedado de todo esto es cómo después de la batalla de Kurukshetra recibieron a Dhritarashtra en su hogar los Pándavas, ¿verdad? Perdón, no escuché. ¿Perdón? Que le impactó. Sí. Sí, o sea, que me impactó que después de la batalla de Kurukshetra, leer que pues los Pándavas habían recibido a Dhritarashtra en su casa, así como huésped de honor, y fue así como que wow, o sea, después de todo lo acontecido. Sí. Sí, también Así te digo, cuando, ¿cómo se llama el que mató a Abhimanyu, por ejemplo? ese fue Jayadratha, creo. Pero también, de No, todas ese maneras, no, Abhimanyu entre varios lo acribillaron, ¿no? pero aún así, como que después recibieron a sus maestros de guerra a pesar de todas estas, de todo lo que pasó. No sé, como que Dronacharya, ¿no? También a pesar de que peleara en contra y que sí, es muy impactante realmente. Y aparte a Dhritarashtra lo trataban súper bien, con todos los honores, a pesar de todo. Su tío, ¿no? Como era su mayor, su tío. Y es que también lo veían como un padre, Sí. aunque no los tratara bien, lo respetaban como un padre. Lo mencionan en varias partes en el Mahabharata, que es nuestro tío, pero es como nuestro padre. Y o sea, es como un respeto familiar. Sí, no tenían resentimiento ellos, sobre todo Yudhishthir. Los demás no sé, pero Bhima no sé, pero Yudhishthir no, era muy noble.
Sí, todos tenían que aceptar, digamos, las decisiones de Yudhishthira, ¿no? Porque él siempre como que mantenía la ecuanimidad entre sus hermanos. Sí, y vemos como mencionaba Jayadeva, la amistad es, sí, decir las cosas. Cuando queremos mucho a alguien, a veces necesitamos decirle lo que vemos pero con un espíritu de querer ayudar, ¿no? No como chisme o Quiero hablar a la criticar. espalda cuando uno realmente es un bien querente. Dice, pues lo que hace, le puede hacer comentario para su bien y después soltar ya toda la situación, respetar ya las decisiones de cada quien, ¿no? Mm. Ah, Murari, Aribol, el Murari de México. Pensamos que era Murari de Mayapur, pero no, Murari de México. Haribol. Ah, sí, cierto, ¿eh? Yo también pensaba que era otro Murari. Hay dos. Muy bien, seguimos entonces. A ver quién lee ahorita. Draupadi. Queremos que lea Draupadi un texto. ¿Cuál Alto, fue el 42? al 42. 42. Mm. Este, Vamos a hacer la esto, forma. esto no me sorprende, habiendo viajado por el mundo sin ser visto por otros. Las actividades de la personalidad de Dios, que son como las de un hombre de este mundo mortal, confunden a los demás, pero por su gracia yo sé de su grandeza, y así pues estoy feliz en todos los aspectos. Significado: a pesar de que Vidura era hermano de Dhritarashtra, era completamente diferente a él. Por la gracia de Sri Krishna, no era necio como su hermano, y así pues, el relacionarse con este no podía influenciarlo. Dhritarashtra y sus materialistas hijos querían enseñorearse falsamente del mundo mediante su propia fuerza. El Señor los animaba a eso. Y así, pues, quedaban cada vez más confundidos. Pero Vidura quería alcanzar el servicio devocional sincero al Señor y por lo tanto se convirtió en un alma absolutamente entregada a la absoluta personalidad de Dios. Pudo darse cuenta de esto en el transcurso de su viaje de peregrino y así pues quedó libre de toda duda. No lamentaba en absoluto el estar desprovisto de su casa y hogar, pues ahora tenía la experiencia de que depender de la misericordia del Señor es una libertad mayor que la supuesta libertad del hogar. Una persona no debe estar en la orden de vida de renuncia a menos que esté firmemente convencida de que está protegida por el Señor. Esta etapa de la vida se explica en el Bhagavad Gita como Abhayam Tattva Samsudhi. De hecho, toda entidad viviente depende por completo de la misericordia del Señor. Pero, a menos que uno se halle en el estado puro de la existencia, no puede establecerse en esa posición. Esa etapa de dependencia se denomina Sattva Samsudhi. La purificación de la propia existencia. El resultado de esa clase de purificación se exhibe en el hecho de no sentir temor. El devoto del Señor que recibe el nombre de Narayana Para nunca siente temor de nada, pues está siempre consciente de que el Señor lo protege en toda circunstancia. Con esa convicción, Vidura viajaba solo y no era visto ni reconocido por ningún amigo ni enemigo. En esa forma, disfrutó de la libertad de la vida, sin obligaciones, para con los muchos deberes del mundo.
Cuando Sri Krishna se encontraba presente personalmente en el mundo mortal, en su eterna y bienaventurada forma de Syama Sundar, aquellos que no eran devotos puros del Señor no pudieron reconocerlo ni conocer sus glorias. Abhaya Nanti Mam Muda Manushim Tanun Arishtam. Bhagavad Gita 9:11. Él siempre es desconcertante para los no devotos, mas es siempre visto por los devotos, en virtud del poder del servicio devocional puro que le ofrece. Muy importante, el no temor. Abhaya. El nombre de Srila Prabhupada, ¿no? Abhaya Charanabrinda, sin temor a los pies del loto del Señor. ¿Cómo ven este tema? Está lindo también que Vidura viajaba en incógnito, todo tapado, para no encontrar ningún amigo y ponerse a hablar y todo. Solo cuando encontró Uddhava, ahí le empezó a preguntar de la familia. Pero viajaba todo en incógnito. Y se ríe Draupadi. Es que uno siempre encuentra algún amigo en peregrinaje. Oye, ¿cómo te fue? Y sí. Bueno, Divya, en Mayapur vamos caminando y alguien la reconoce. Como cada 10 pasos alguien la detiene. Entonces, así me imagino que hacía Vidura. Mejor se cubría para que no lo detuvieran a cada 10 pasos. Aparte, los devotos siempre viajan a los mismos lugares sagrados, ¿verdad? En diferentes comunidades. Están los peregrinajes de Prabhu Mahatma, después el grupo de Radhanath Swami. Los gurús llevan a sus discípulos de aquí para allá y como somos una comunidad tan grande, siempre nos cruzamos, nos conocemos. Entonces, bueno, también darse así. Él como que no quería hasta que ya se reveló ahí su mente con Uddhava. Pero el tema de no tener temor lo vivimos en Srila Prabhupada, en nuestro acharya y también en nuestros maestros, porque, cierto, Jayadeva, aparte nuestro guru que silla de rueda y todo enfermo, siempre va viajando y va dando así clases y actividades, también los demás maestros vemos que son muy trascendentales a las preocupaciones materiales. Sí, sí, sí. Uno dice, no viajen, la salud, pero Ahí Sí, va. como dice, el gurú de Draupadi también andaba con la asiática en silla de rueda y ahora está viajando allá en Brindavan también. Primero va a África Ah, ok. y Sí. luego se pasa a India. No paran, andan ahí en bastón, en silla de ruedas, les duele todo, son varias horas, no paran. No, y además pueden ir a los lugares más peligrosos del planeta y no les importa. Una vez Como está, Maharaj, ¿verdad? Estamos, ¿quién es? Draupadi. Bhaktisundar Maharaj está en Venezuela. Sí. Sí, en un Zoom mi gurú preguntaba, ¿en Ecuador? No, Ecuador es el lugar menos aconsejado para ir, es el lugar, dice todas las agencias de viaje, el lugar más peligroso. Y él, su respuesta fue, bueno, voy en noviembre, dice, a ver si, pero no lo dejan viajar los médicos. Pero bueno, sin temor, como dice Draupadi, mejor dejar el cuerpo en la marcha que en un asilo. Sí, Pues Jayadeva. y muy bien, esa es la característica de los, como dice aquí, ¿no? Devotos, que para entrar, por ejemplo, cuando está hablando de Sañas, ¿no? Porque él, al dejar el hogar, adoptó esa característica de un Sañas de viajar solo, dependiendo solamente de la misericordia de Krishna, y es una de las características por las cuales uno debe adoptar Sañas, a menos de que esté libre de temor, no debería adoptar Sañas, porque ahí tiene que abandonar todo, toda conexión con la familia, con los amigos, con los seres queridos, y solamente dedicarse a compartir la conciencia de Krishna viajando solo, o sea, libre de temor.
solamente dependiendo de la misericordia de Krishna. Como dice aquí, que al final Prabhupada, que cuando Krishna estaba presente, los que no eran devotos del Señor nunca podían reconocerlo. Pero los devotos del Señor ven a Krishna en todas partes. Esos devotos que solamente dependen de su misericordia pueden ver a Krishna en cada momento, en cada lugar, en cada acción. Ellos justamente están libres de temor por eso, porque pueden ver a Krishna en cada momento de su vida. En cambio, los que no podemos ver a Krishna, siempre tenemos temores de muchas cosas. Esa es la diferencia entre un devoto puro y un devoto que no ha desarrollado mucha fe en el Señor. Algún día será. Es la aspiración. Aspiración. Ahora Hay le que toca seguir los a él. pasos. Ah, sí, seguir los pasos de Vidura. Leo el Ya 43. saben, ya saben, si nos insultan, nos echan, todo lo que sea, hay que tomarlo como una buena señal y ir a los templos de peregrinaje. Siempre hay prayadas, siempre hay devotos que hablan pasatiempos de Krishna. Me decía un devoto que se llama Iswara, me decía, si te corren del templo, ¿qué tienes que hacer? Y le digo, no, pues no sé, dice, pues no seas tonto, te metes por la ventana. Así es, por la ventana, ¿eh? O por la cocina te puedes meter. Por a donde sea. Seguimos entonces el texto 43. Sí. ¿Leo yo? Sí. Ok. Texto 43. Nunam pranam trimadopatanam mahimuhu shalayatam kamubim badam prapanarti yihishayesho piyupaikṣatagam bhagavan kurunam. Aunque Krishna es el Señor y siempre está dispuesto a aliviar la aflicción de los que sufren, se abstuvo de matar a los Kurus, a pesar de que cometieron toda clase de pecados, y a pesar de que veía a otros reyes agitando constantemente la tierra con sus fuertes movimientos militares, llevados a cabo bajo los dictados de tres clases de orgullo falso. Significado. Como se declara en el Bhagavad Gita, el Señor aparece en el mundo mortal para ejecutar su muy necesitada misión de matar a los malvados y brindar protección. A pesar de esa misión, Sri Krishna toleró el insulto de los Kurus a Draupadi y las injusticias perpetradas contra los Pándavas, así como también los insultos dirigidos contra él. Pudiera surgir la pregunta siguiente: ¿por qué toleró dichas injusticias e insultos en su presencia? ¿Por qué no castigó a los Kurus de inmediato? Cuando los Kurus insultaron a Draupadi en la asamblea al intentar verla desnuda en presencia de todos, el Señor protegió a Draupadi suministrándole una ilimitada longitud de tela, pero no castigó inmediatamente al bando insultante. Este silencio del Señor no significa, sin embargo, que excusaba las ofensas de los Kurus. Había muchos otros reyes en la tierra que se habían vuelto muy orgullosos de las tres clases de posesiones: riqueza, educación y seguidores, y estaban constantemente agitando la tierra con movimientos de poderío militar. El Señor estaba solo esperando reunirlos en el campo de batalla de Kurukshetra y matarlos a todos al mismo tiempo, únicamente para tomar un atajo en su misión de matar. Los reyes o los cabezas de estado ateos, cuando se envanecen por el avance de la riqueza material, la educación y el aumento de la población, siempre hacen un espectáculo de poderío militar y crean problemas a la gente inocente. Cuando Sri Krishna se encontraba presente personalmente, había muchos reyes de esos por todas partes del mundo,
y en consecuencia organizó la batalla de Kurukshetra. En su manifestación de Vishvarupa, el Señor expresó de la siguiente manera su misión de matar. Yo he descendido voluntariamente a la tierra en mi carácter de tiempo inexorable, para disminuir la población no deseada. Acabaré con todos los que se han reunido aquí, con excepción de vosotros, los Pándavas. Esta matanza no depende de que tú participes en ella, ya está decidido. Todos serán muertos por mí. Si quieres volverte famoso como el héroe del campo de batalla y así disfrutar del botín de la guerra, entonces, oh Sabyasachi, solo conviértete en la causa inmediata de esta matanza y recibe así el mérito. Ya yo he matado a todos los grandes guerreros, Bhishma, Drona, Jayadratha, Karna y muchos otros grandes generales. No te preocupes, lucha en la batalla y vuélvete famoso como gran héroe. Bhagavad Gita 32-34. El Señor siempre quiere ver a su devoto como héroe de algún episodio que él mismo ejecuta. Quería ver a su devoto y amigo Arjuna como héroe de la batalla de Kurukshetra, y así pues esperó a que todos los malvados del mundo se reunieran. Esa y ninguna otra es la explicación de su espera. Jai, Uh, Jayadeva. Sí, vamos como el Señor siempre quiere la gloria para sus devotos, ¿no? Y que todo, el Señor siempre tiene un plan para todo, ¿no? Y a veces uno no entiende la situación de la vida porque no entiende el plan del Señor. Pero como vemos aquí, ¿no? Como él toleró todos esos insultos que se le hicieron a Draupadi en medio, ¿no? En medio de la asamblea de los Kurus, todo el maltrato que se le dio y que los Pandavas no podían interferir porque también ya habían sido perdidos en el juego, o sea, ya no les pertenecía. Y también estaban Dronacharya y Bhishmadeva, que eran dos grandes generales, eran autoridades y tampoco hicieron nada. Y aquí se explica, ¿no?, cómo Krishna tenía un plan, de que en esos tiempos había muchos reyes maliciosos que con ansias de poder siempre estaban atentando en contra de la gente común, simplemente para su propia beneficencia, y él estaba solamente esperando el poder reunir a todas esas personas pecaminosas y maliciosas para poder matarlas a todas juntas en una única guerra. Y esa, como dice Prabhupada, fue la única razón por la cual Krishna toleró todos esos insultos, ¿no? Y por otro lado, como se ve cómo Krishna protege a sus devotos también, en el sentido de que los Kurus, cuando la quisieron desnudar frente a todas las personas, Krishna primero Draupadi estaba como veía que ninguno de sus esposos, nadie en la asamblea la estaba protegiendo, sino mientras Dushasana la llevaba del cabello en medio de la asamblea y la quiso empezar a desnudar, a quitarle su sari. Ella primero estaba forcejeando por sí misma, así, no, o sea, que no la desnudara. Después con una mano se tenía la ropa y con la otra levantaba a Krishna como tratando de pedir ayuda, socorro a Krishna. Pero fue inmediatamente cuando ella ya se entregó completamente a Krishna, que levantó sus brazos, ya no hizo ningún esfuerzo personal por proteger, sino que levantó sus brazos y empezó a implorar el nombre de Krishna. Krishna, por favor, ayúdame. Y cuando ella se entregó completamente a Krishna, Krishna empezó a suplirle de tela para que nunca quedara descubierta. Entonces también ese pasatiempo nos muestra que cuando uno se entrega completamente a Krishna, Krishna da plena protección o cuidado a su devoto. Y siempre está velando por el bienestar. Por eso Krishna también le dice a Arjuna que él declare osadamente que mi devoto jamás perece. A pesar de que pueda estar en circunstancias complicadas, Krishna de alguna u otra manera siempre le va a dar protección, le va a dar cuidado a su devoto, entregado. En la medida que uno se entrega a Krishna, Krishna reciproca con su devoto. Si el devoto se entrega 10% a Krishna, Krishna reciproca con él en esa cantidad. Pero cuando el devoto está plenamente entregado, Krishna se hace cargo de la vida de ese devoto. Entonces,
Aquí también vemos como Krishna, de hecho, él dice, ¿no? O sea, todos los guerreros están muertos. O sea, él no necesita de que hubiera una guerra. Él podría haber matado a todos de una vez porque es la suprema persona de Dios. Él es el controlador supremo. Pero quería siempre la gloria para su devoto Arjuna. Y eso es lo que le está mencionando aquí. O sea, ya están muertos. Si quieres pelear, pues te vas a llevar la gloria, te vas a volver un devoto famoso. Y eso es lo que Krishna quería, que su devoto sea glorificado. Y si no peleas, pues igual van a morir todos porque ese es mi plan, esa es mi decisión. Y por lo tanto tú no vas a ser famoso por pelear, sino que te van a tomar como un cobarde, te van a recordar como eso, ¿no? Como alguien que rechazó un reto, ¿no? Un kshatriya que va a ser deshonrado y la deshonra es peor que la muerte. Sí, seguramente también Krishna quería mostrar qué bajo podían llegar ellos, ¿no? Como para que después no dijeran, ay, para qué pelearon, que hay que hacer las paces, pero quiso demostrar hasta dónde llega la bajez humana hasta quererlo matar. Y definitivamente sí había muchos reyes y también muchos sabios atrapados porque como tenían mucha educación, ¿verdad? Estaban solo interesados en tener riqueza y seguidores. Por eso todos, Krishna tomó el atajo para liquidar a todos juntos. Y sí, también, como dice Jayadeva, Krishna siempre se preocupa, él no tiene ego falso. Quiere poner a los devotos adelante. Por eso él con Arjuna actuó de manejar la carroza, puso delante a sus devotos, quiere que sus devotos se vuelvan los héroes de la película, ¿no? Los héroes de la acción. Porque él ya siempre es el héroe, entonces él disfruta más a ver a sus devotos en posiciones elevadas más que él mismo. Así es. Es un Igual poco mismo como que con, como el con señor Vishnu. Chaitanya, que por ejemplo él solo predicó en la India. Él dejó Ajá. espacio para nosotros poder pensar que estamos haciendo servicio en todos los lugares, como dijimos, los maestros van a África, a los lugares más peligrosos, a llevar la misericordia del Señor Chaitanya. Entonces vemos que Krishna si quiere libera a todos de una, pero quiere que sus devotos se ocupen en servicio y experimenten ese néctar de la devoción. ¿Cómo ves, Jairo? Eso le preguntaron a Prabhupada, creo, ¿no? También una vez. Digo, ¿por qué el señor Chaitanya no, o sea, si hubiese liberar a todo mundo, ¿por qué no lo hizo, no salió? Prabhupada respondió así humildemente, dijo, le quiso dar la gloria a ISKCON. Y de hecho, ISKCON, en Chaitanya Charitamrita, ISKCON aparece como una de las ramas del árbol del señor Chaitanya, ¿no? El movimiento de Sankirtan del señor Chaitanya aparece como una rama. Entonces también el señor Chaitanya dijo que el santo nombre de Krishna iba a ser cantado en cada pueblo y aldea. Todo el que participe en el movimiento de Sankirtan del señor Chaitanya puede volverse glorioso por eso. Y si no lo hace, pues no va a experimentar ninguna gloria, pero eso va a ocurrir porque ese es el deseo del señor Chaitanya. Así como su deseo de Krishna era matar a todos los guerreros, el deseo del señor Chaitanya era que el santo nombre sea cantado en cada pueblo y aldea. Uno puede tomar la gloria o dejarla. Igual el carruaje va a seguir hacia los pies del loto del señor Chaitanya. Sí. Gracias a Srila Prabhupada. Jai. Habían dicho, aunque los perros sigan ladrando, el señor Chaitanya sigue bailando. Nadie puede detenerlo. Texto 44, Eder. No se oye. Tiene micrófono. Perdón. Ayashayan modpata nashanayam
Karmani akartur grahanaya pumsham. Nanu anyata korati deha yogam. Parogunanam uta karma tantram. El advenimiento del Señor se manifiesta para la aniquilación de los arribistas. Sus actividades son trascendentales y se ejecutan para promover el entendimiento de todas las personas. Si no, puesto que el Señor es trascendental a todas las modalidades de materiales, ¿qué propósito podría cumplir al venir a la tierra? Significado. Ishvara Parama Krishna Shashit Ananda Brigaham. Brahma Samhita. La forma del Señor es eterna, bienaventurada y omnisapiente. Su supuesto nacimiento es, por lo tanto, únicamente una apariencia como el nacimiento del sol en el horizonte. Su nacimiento no ocurre bajo la influencia de la naturaleza material y del cautiverio de las reacciones a pasadas acciones, como en el caso de las entidades vivientes. Sus obras y actividades son pasatiempos independientes y no están sujetas a las reacciones de la naturaleza material. En el Bhagavad Gita 4.14 se dice: Namam karmani limpanti name karma palesh priha iti mayo vijanati karma virna shabadhyate. La ley del karma, promulgada por el Señor Supremo para las entidades vivientes, no se puede aplicar a él. Ni tampoco tiene el Señor ningún deseo de mejorarse a sí mismo mediante actividades como las de los seres vivientes ordinarios. Los seres vivientes ordinarios actúan buscando mejorar sus vidas condicionadas, pero el Señor ya está pleno de toda opulencia, toda fuerza, toda fama, toda belleza, todo conocimiento y toda renunciación. ¿Por qué habría de desear mejora alguna? Nadie puede superarlo en ninguna opulencia, y en consecuencia, el deseo de mejora es completamente inútil para él. Siempre se debe discriminar entre las actividades del Señor y las de los seres vivientes ordinarios. En esa forma, se puede llegar a la conclusión correcta en relación a la posición trascendental del Señor. Aquel que puede llegar a la conclusión de que el Señor es trascendental, puede volverse devoto del Señor y quedar libre de inmediato de todas las reacciones a sus acciones pasadas. Se dice: Karmani nirdadati kintu cha bhakti vajam. El Señor minimiza o anula la influencia reactiva de las acciones pasadas del devoto. Brahma Samhita 5.54. Las actividades del Señor han de ser aceptadas y disfrutadas por todas las entidades vivientes. Sus actividades tienen por objeto atraer al hombre ordinario hacia el Señor. El Señor siempre actúa en favor de los devotos y por lo tanto, los hombres ordinarios que actúan por interés o que buscan la salvación puede que se sientan atraídos por el Señor cuando actúa como protector de los devotos. Perdón. Las personas que actúan por interés pueden alcanzar sus metas mediante el servicio devocional, y los salvacionistas también pueden alcanzar su meta en la vida mediante el servicio devocional que se ofrece al Señor. Los devotos no quieren los resultados fruitivos de sus acciones, ni tampoco quieren ninguna clase de salvación. Ellos disfrutan con las gloriosas actividades sobrehumanas del Señor, tales como el levantamiento de la colina de Govardhan y la matanza de la bruja Putana, que llevó a cabo durante su infancia. Sus actividades se llevan a cabo para atraer a toda clase de hombres, karmis, yañis y bhaktas. Como él es trascendental a todas las leyes del karma, no hay ninguna posibilidad de que acepte una forma perteneciente a Maya, tal como la que se da a la fuerza a las entidades vivientes ordinarias que están atadas por las acciones y reacciones de sus propios actos. El propósito secundario de su advenimiento es el de aniquilar a los arribistas, ashuras, y detener las necedades de la propaganda atea realizada por personas poco inteligentes. En virtud de la misericordia sin causa del Señor, los ashuras que son muertos personalmente por la personalidad de Dios reciben la salvación.
El significativo advenimiento del Señor es siempre distinto del nacimiento ordinario. Tampoco los devotos puros tienen ninguna conexión con el cuerpo material. Y desde luego que el Señor que aparece tal y como es, en su forma Satchitananda, no está limitada por una forma material. Ya. ¿Comentarios? Ahí O- señala, como señala tres cosas ahí, ¿no? Que primero, que el advenimiento del Señor al mundo material es por su propia voluntad, que Él Ujú. viene por medio de su potencia interna y por su propia voluntad, a diferencia del alma condicionada como nosotros, que venimos forzados por el karma, forzados por la influencia de Maya, ¿no? La energía ilusoria, que tomamos una decisión errónea de querer buscar la independencia, entonces nos fuerza a nacer en el mundo material. Esa es la primera diferencia entre que el Señor viene en su propia forma espiritual y nosotros venimos con una forma limitada por la materia. Nosotros venimos forzados por el karma y Krishna viene por su propia voluntad. Y después las dos razones señala aquí de su advenimiento. La principal es siempre para proteger a su devoto. Aunque el verso dice que el advenimiento del Señor se manifiesta para la aniquilación de los arribistas, Prabhupada en el significado dice que la razón principal por la cual Krishna viene es para dar protección a su devoto. Y como dice en el último párrafo, el propósito secundario de su advenimiento es el de aniquilar a los arribistas asuras y detener las necedades de la propaganda atea realizada por personas poco inteligentes. A pesar de que, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo vengo al mundo material para aniquilar a los infieles, redimir a los piadosos y establecer los principios de la religión, aquí Prabhupada en su significado expone justamente como de forma jerárquica cuáles son las razones enumeradas, ¿no? La primera es proteger a su devoto. Y la segunda es aniquilar a los infieles para poder restablecer los principios de la religión. Sí, Porque por ejemplo, para aniquilar a los infieles, él no necesita venir personalmente, ¿no? Como hoy vemos las guerras que existen entre potencias que tienen esa mentalidad de disfrute, de egoísmo, de lucha por el poder. Entonces Krishna no viene personalmente, sino hace que ellos se reúnan y se maten. Por medio de sus energías, él puede aniquilar la carga pesada de la tierra. Pero justamente la razón principal por la que él viene es por sus devotos. Y para animar, ¿no? A través de sus pasatiempos trascendentales, animar a sus devotos y a aquellos que no son devotos, sino también a aquellas almas que se atraen a actividades sobrehumanas. A través de sus pasatiempos, Krishna puede llamar su atención y hacer que ellos se sientan atraídos por el servicio devocional. sí, Claro. Puede mandar un tsunami, puede mandar lo que quiera, pero deja que la energía externa actúe basado en el karma y basado en los deseos de la sociedad. Pero sí, lo más lindo, como dice Jayadeva, que lo primordial es que él viene por sus devotos que le piden que venga. Ahora vamos a ver el domingo que también vino Radharani, la señora primordial, ujú. La jefa. la jefa. Ya. Entonces, También, sí, también me llamó la atención que dice que las personas actúan por interés para alcanzar sus metas mediante el servicio devocional y pues también para salvación. Y yo digo, ay, no soy un devoto. Porque a veces No, uno, no lo hacen. y a veces quiero que No, mi no hacen. Ahí mejore no, la- no dice que hacen servicio devocional para alcanzar sus metas. Dice, las personas que actúan por interés pueden alcanzar sus metas mediante el servicio devocional. O sea, sí, porque el Bhagavatam dice que inclusive aunque uno tenga todos los deseos o no tenga ningún deseo o desee la liberación, uno siempre debe adorar al Señor Supremo. Ujú.
Realmente cuando uno tiene deseos materiales, adora semidioses o busca personas poderosas del mundo. Pero Bhattan insinúa de que realmente, inclusive aunque uno tenga deseos materiales, no debe buscar a nadie más que al Señor Supremo. El Señor Supremo puede darte todas esas cosas. Pero después, justamente por la potencia del servicio devocional, uno puede olvidarse de todas esas metas y buscar la meta suprema que es Krishna. Sí. También en el néctar de la devoción se dice que el servicio devocional es muy raro de conseguir. No cualquiera lo puede hacer, así que si uno está pensando en obtener algún beneficio, igual si obtiene el servicio devocional es porque Krishna sí lo quiso y como dice Yayadeva, luego se te va a olvidar de lo que ibas. Pero el servicio devocional no cualquiera lo obtiene. Sí, se purifica, ¿no? La intención. Ujú. Sí, Eder, así que vamos bien, vamos bien. Tenemos mezclas, es natural tener mezclas entre servir y tener deseos. Es normal, llevamos vidas inmemorables, como dice el maestro Mahatma, sirviendo a nuestro sentido o a otras cosas, ¿no? Nos enamoramos que de la pizza, de esto, de aquello. Lo natural es enamorarnos del Señor Supremo, pero ahí vamos. Ok. Leo el 45, ¿verdad? Sí, que aparte es el último del capítulo. Bueno, texto 45. Tasha prapanakila lokapanam avastitanam anushashaneshwe artayaya tasha yadushayasya vartam shake kirtaya tirta kirte. Oh amigo mío, por favor, canta las glorias del Señor, que ha de ser glorificado en los lugares de peregrinaje. Él es inaciente, y aún así adviene por su misericordia sin causa, para con los entregados gobernadores de todas partes del universo. Únicamente para beneficio de ellos apareció en la familia de sus devotos puros, los Yadus. Significado. Hay innumerables gobernadores por todas partes del universo, en diferentes variedades de planetas. El dios del sol, el planeta del sol. El dios de la luna, en el planeta luna. Indra, en el planeta celestial. Vayu, Varuna, y aquellos que viven en el planeta Brahmaloka, donde vive Brahma. Todos son obedientes sirvientes del Señor. Siempre que haya algún problema en la administración de los innumerables planetas de los diferentes universos, los gobernadores oran para que tenga lugar un advenimiento y el Señor adviene. El Bhagavatam 1.3.28 ya ha confirmado eso en el siguiente verso. Ete kamsha kala pumsha Krishna tu Bhagavan Swayam Idrari Vyakulam Lokam Mridayanti Yuge Yugem. En cada milenio, siempre que se les presenta algún problema a los obedientes gobernadores, el Señor adviene. También adviene en provecho de sus devotos puros e inmaculados. Los entregados gobernadores y devotos puros se encuentran siempre estrictamente bajo el control del Señor, y nunca desobedecen los deseos del Señor. Por lo tanto, el Señor siempre vela por ellos. El propósito de los peregrinajes consiste en recordar constantemente al Señor, y por lo tanto, el Señor recibe el nombre de Tirtha Kirti. El propósito de ir a un lugar de peregrinaje es tener la oportunidad de glorificar al Señor. Incluso hoy en día, si bien los tiempos han cambiado, aún existen lugares de peregrinaje en la India. Por ejemplo, en Mathura y en Brindavan, donde tuvimos la oportunidad de vivir, la gente está despierta desde temprano por la mañana, desde las 4 de la madrugada hasta la noche, y está constantemente ocupada de una forma u otra en cantar las santas glorias del Señor. La belleza de esos lugares de peregrinaje consiste en que se recuerdan de un modo espontáneo las santas glorias del Señor. El nombre, la fama, las cualidades, la forma, los pasatiempos y los acompañantes del Señor son todos idénticos a Él. Y por lo tanto, cantar las glorias del Señor
invoca la presencia personal del Señor. En cualquier momento y en cualquier lugar en que los devotos puros se reúnen y cantan las glorias del Señor, éste se encuentra presente sin lugar a dudas. El propio Señor dice que Él siempre permanece donde sus devotos puros cantan sus glorias. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo primero del canto tercero del Srimad Bhagavatam, titulado Las preguntas de Vidura. Ya, ya. Ay, Ya. Así es. Él permanece donde sus devotos puros cantan sus glorias. Así es. así es. Así que Vidura, después de desahogarse preguntando por todos sus parientes, le dice, canta la gloria, cuéntame la gloria del Señor Supremo. También le contó de Dhritarashtra. Shri Raga, el micrófono. Mike. Que no se ve, pero estoy aquí en el templo haciendo unas rondas. Aquí atrás está Draupa. Acá estoy. Jai Shri Krishna. Jai Sri Krishna. Próxima semana vamos a empezar este capítulo 2 que se llama Recordando a Krishna. Uddhava nos va a llevar en el néctar de los recuerdos a Krishna y de los pasatiempos de Krishna. Shri Shuka Vacha. Muy bien. Comentario. Comentario Jayadeva de cierre, que estás en Govardhan, tú siempre ahí en los lugares sagrados. Como Prabhupada dice aquí, ¿no? El propósito de recorrer los lugares de peregrinaje siempre es recordar constantemente al Señor. Por eso Krishna recibe el nombre de Tirtha Kirti. Entonces ese es cuando nosotros visitamos lugares de peregrinaje o visitar devotos justamente para eso, para incrementar actividades que glorifiquen al Señor. Si vamos a India, vamos a pensar, voy a India de compras. No. Aunque compremos cosas, nuestra mentalidad debe ser ¿dónde está el néctar, ¿no? ¿Dónde están los devotos que glorifican al Señor para que se me pegue eso, ¿no? Que se me pegue el gusto por cantar el santo nombre, por escuchar los pasatiempos de Krishna, por participar en Kirtan, en las actividades devocionales donde siempre se glorifique al Señor. La idea de buscar siempre asociación es esa, cómo incrementar la glorificación del Señor. Ese es el verdadero sadhu sangha. Porque a veces nosotros malinterpretamos sadhu sangha, que está bien, ¿no? Siempre juntarse con devotos, pero el punto principal de la asociación siempre debe ser cómo glorificar a Krishna. Siempre hablar de Krishna, leer los libros de Krishna, cantar el nombre de Krishna, servir a Krishna, adorar a Krishna, que Krishna sea el centro. Mismo cuando hacemos recreación, el punto debe ser siempre tratar de recordar a Krishna. Por eso los juegos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que era de Gurukula, donde los juegos que hacían los niños siempre estaba como el nombre de Krishna, ¿no? Que si uno juega la pelota puede cantar los nombres de Krishna mientras se pasa la pelota o hacer luchitas y decir, yo soy del bando de los Kurus, tú eres de los Pándavas. Siempre tratar de poner a Krishna en el centro de todas nuestras actividades, incluso cuando nos divertimos. Y el punto de esto es que si nosotros hacemos eso en cualquier actividad que tengamos, siempre vamos a poder recordar a Krishna. Si jugamos a la pelota, que sea un grupo de semidioses ya contra asuras o los Pándavas contra los Kurus, siempre Krishna en el centro. Y Como, eso nos hace conscientes de Krishna. como jugar al voto en vez de voto. Krishna. Sí. Una vez con mi guru íbamos de viaje en Sri Lanka, que era un lugar, bueno, estaban todos ahí los demonios del Ramayana.
Y nos bañamos en un río y uno se lastimó una pierna, el otro se dio en la cabeza. Después mi gurú dijo, este lugar es muy inauspicioso porque nadie cantó Aribol ni Gauranga en el agua, ¿no? ¿Viste? Aribol! De hecho, había un montón de algas negras. Ahí nos fuimos, dijimos, vámonos ya. Sí, por eso, a veces los devotos quieren como escapar de la rutina del servicio devocional. No quiero ir de vacaciones o ya para llegar a una de las cuestiones administrativas. Pero uno nunca debe querer eso. Inclusive cuando quiere salir fuera, siempre debe mantener a Krishna en sus recuerdos. Cuando Krishna constantemente está en nuestros recuerdos, todo siempre va a ser auspicioso. Por el querer ir de vacaciones para olvidarse de Krishna no es bueno. Krishna de alguna manera va a aparecer y nos va a hacer recordar. Al contrario, no debería De ser una como... forma áspera, tal vez. Sí, sí, sí. No te olvides. Quieras olvidarte de mí. Te pasó una calamidad ahí para que lo recuerdes. Sí. Y como dice Madre Divya, ahora, próximo capítulo, Uddhava nos va a sumergir en el recuerdo, en cómo el recuerdo del Señor a uno lo lleva a experimentar todas las bellezas o las experiencias que uno ha tenido en relación con el Supremo. El recuerdo constante. Sí, ese es el entrenamiento, ¿verdad? Krishna, o como quieras llamar al Señor Supremo, siempre refugiarnos en Él. Una vez estamos en un avión con unas amigas devotas y de repente empezó a moverse hacia lo loco el avión. Teníamos el sándwich ahí, nos miramos como diciendo, ¡Arriba! Adiós, ya. Pero bueno, la idea es recordar a Krishna en todos los momentos. Estar, sí. Como Prahlad Maharaj, ¿no? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. En cada situación, buena o mala, no solamente cuando estamos en peligro, sino cuando nos va muy bien, hay que ser agradecidos del Señor. Recordar a Krishna. Muy bien. Comentarios, ya. Vamos a recordar a Krishna. Maribón, estaba pensando, Premi, vamos, eh, Premi. estaba escuchando ahí, estaba descansando el cuerpo, pero escuchando atentamente. Y nada, que tenemos que hacer una juntada, todo este grupete ahí, Monterrey, de hacer juegos y lectura de Bhagavatam muchas horas y todo, todo. Kirtan, Sankirtan. ¿Cuándo? Cuando vengas, Cuando, Premi. ¿Cuándo vienes? Bueno, voy a hablar con Brema. Ahora le voy a cuando se decir, vamos. manifieste el premio, ¿no? Tú Que nos tienes den su darshan. todos los juegos, rompehielos, tú que haces siempre. Hay unos juegos muy divertidos que podemos hacer. Bueno, vamos a ver cuándo podemos ir. Pero mi corazón quiere ir, así que vamos a ver si Krishna lo permite con sus bendiciones. Ay, Brema, ¿qué dice? Hasta trajimos el juego de Mayapur, ¿viste? El Monopoly devocional. A ver cuándo nos Sí, juntamos para jugar, ¿eh? Acá lo tenemos. sí, sería hermoso. Y bueno, vamos a ver. Prontito. Krishna mediante. Vamos avisando. Sí, en realidad la vacación es algo relativo, es como la jubilación. Para el devoto no existe, al contrario. Cada vez es más y más devocional, paso a paso uno, gracias a Krishna, el maestro espiritual, que también nos sacude ahí, siempre nos recuerda, siempre, para el devoto es todo lo mismo, siempre es una vacación. Sí, así es. Cuando estamos ahí conectados siempre es una vacación. Cuando aparece la mente, ahí todo cambia. Pero si estamos ahí bien conectados, en buen kirtan, cantando buena ronda, lectura, buena asociación, es una super vacación. Mundo espiritual directamente. Pero bueno, a veces estamos en este plano porque la mente está ahí, no sé, agitada. Sí, y el trabajo también
se vuelve una vacación, ¿verdad, Sri Raga? Más o menos. Sí, más que menos, pero sí. Recordando a Krishna. Muy bien, Así es. muchas gracias.